presencia, Espíritu de Dios. Te damos gracias. Adore, adore. Adora donde usted está allí, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te hemos adorado, Señor. Te hemos bendecido en esta mañana. Te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú te mereces toda la gloria, toda la honra, Jesús. Tú eres el Rey. Diga conmigo, tú eres el Rey, Jesús. Por eso, Señor, te presentamos en esta tarde, en esta mañana, te presentamos el mensaje de hoy. Dígale al Señor que nos hable. Le damos la bienvenida a los hermanos del Facebook en esta mañana, en este domingo 6 de octubre del 2019. Así que le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos del Facebook. Y le pedimos al Espíritu Santo que pueda bendecir nuestras vidas a través de los mensajes que estamos siguiendo. Así que sean bienvenidos, acomódense en casa, usted acomódese acá en la casa Yeshua Ministerios para adorar al Señor. Te damos muchas gracias y ahora sí vamos al mensaje. Te adoramos, Jesús. Puede tomar asiento. Tome el asiento, póngase cómodo, póngase cómoda. Amén. Le damos gracias al Espíritu Santo porque sin Él no somos nada. Los que están acá, diga, sin el Espíritu Santo no somos nada. Es en vano que usted y yo estuviéramos acá en la casa buscando su presencia si el Espíritu Santo no está con nosotros. Es en vano que usted también esté tal vez mirándonos en esta hora a través de Facebook si el Espíritu Santo no está con nosotros. Y le pedimos aquella maravillosa presencia del Espíritu Santo que no importa la hora en que usted escuche este mensaje, que también esté allí, lo toque, porque cuando hablamos de Dios, nuestro Padre, del Espíritu Santo, de Jesús, no hay tiempo ni espacio. Así que el mensaje se puede predicar ahora a las 11:13, pero usted puede verlo más ratito a la tarde y va a ser tan actual como si lo estuviera escuchando ahora, así que lo bendecimos. Estamos siguiendo hace unos domingos atrás la serie que tiene que ver con paternidad espiritual. El tema de la paternidad espiritual abarca hartas enseñanzas con respecto a lo que es el diseño de paternidad espiritual. Dijimos en algunos mensajes pasados que no todo apóstol es un padre espiritual, y que la paternidad espiritual no es un ministerio, sino que es un diseño que viene del cielo, que Dios se lo reservó de la eternidad para la iglesia del fin, para la iglesia del tiempo final, para la iglesia de la última hora. Porque la paternidad espiritual, también lo dijimos en algunos mensajes, me parece que fue el mensaje que no pudimos guardar, sino que lo pasamos solamente en vivo, tiene que ver con un tema profético, con el espíritu de Elías. Entonces, el tema de la paternidad espiritual es para la última iglesia, no fue para la iglesia primera, sino que para la última hora de la iglesia, y estamos en la última hora de la iglesia. Por eso es importante este tema espiritual, y a mí me encanta algo, porque me he podido dar cuenta que a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de YouTube, se está hablando mucho ahora de paternidad espiritual. Y desde que nosotros comenzamos a hablar acerca de la paternidad espiritual del año 2009, a esta fecha, se ha madurado mucho el tema de la paternidad espiritual, y aún hay que aprender muchas cosas, aún hay que madurar mucho en este tema de la paternidad espiritual, pero me doy cuenta que hemos avanzado, que ya el diseño de la paternidad espiritual se está haciendo mucho más visible y se está aceptando como diseño. Ustedes saben que antes de que el Señor se mueva con una revelación, siempre el enemigo, Satanás, el diablo, el adversario, se anticipa a lo que Dios va a hacer. Un día yo me pregunté, pero Señor, ¿por qué Satanás se anticipa? No solamente porque él conozca la Biblia, conozca la palabra del Señor.
Y por ahí alguien me dio una respuesta, me dijo, acuérdate que Satanás antes era Luzbel, y él tenía acceso a todo, entonces también tenía acceso a los misterios y a los secretos. Por eso que él siempre conoce los tiempos proféticos, y cada vez que Dios se va a mover en un tiempo profético, él se adelanta al tema. Entonces es importante ver que los primeros años que se empezó a hablar del tema de la paternidad espiritual, se cometieron muchos errores. Y todavía se siguen cometiendo errores, pero cada vez menos. Y eso es lo que me agrada a mí y lo que me encanta. El único problemita nada más que todavía con el tema de la paternidad espiritual se malinterpreta y algunos se aprovechan mucho para llevarlo al punto de jerarquía espiritual o dominio o manipulación espiritual. La paternidad es todo lo contrario a eso. Pero bueno, vamos a ver. Hemos utilizado el Corintios. Vamos a leer Corintios capítulo 2, perdón, 2 de Corintios capítulo 13, perdón, para ir avanzando. El versículo 10. El apóstol Pablo escribe y dice: por esto os escribo estando ausente. Fíjate lo que le dice. Acuérdate que vimos un mensaje también del apóstol Pablo que le habla a los corintios, cuando le habla acerca de la asignación de paternidad, de padre espiritual. No le habla de la asignación de apóstol, le habla de la asignación de paternidad espiritual. Aquí vamos a derribar un mito, escúchenme bien esto. El apóstol Pablo le está hablando de la asignación de la paternidad, de padre espiritual, y le dice: por esto os escribo estando ausente. Hay un concepto errado de la paternidad espiritual, que para tener paternidad espiritual yo debo tener un padre espiritual cercano, que esté conmigo, que yo pueda verlo todos los días. Es verdad, tal vez a nivel local es así, pero cuando hablamos a nivel de paternidad espiritual, o más bien dicho, voy a poner un ejemplo. Cuando el Espíritu de Elías me conectó con mi padre espiritual y nos conectamos, él es de Lima, él es de Perú, todos ya saben y lo conocen, el apóstol Samuel Arboleda. Con él no nos relacionamos seguidamente, porque él es un hombre que tiene bastante trabajo ministerial. No nos relacionamos seguidamente, y él está a kilómetros de distancia de mí, gracias a Dios por las redes sociales, que ahora nos podemos comunicar. Pero fíjate que el apóstol Pablo le decía: os escribo esto estando ausente. Un padre espiritual no necesariamente debe ser presente. El padre espiritual puede estar ausente, porque como lo dijimos, la paternidad espiritual es por el Espíritu y por la revelación del Espíritu, no es almática. Y aquí otra vez más derribamos la doctrina de que la paternidad espiritual es almática. Cuando la paternidad espiritual es almática, yo necesito a alguien a mi lado, porque lo llevo del plano natural, desde el plano de sentimiento, emociones, pasiones, deseos. Entonces yo necesito a alguien a mi lado cuando lo hablo del plano natural. Pero como la paternidad es espiritual, yo puedo tener a mi padre espiritual kilómetros y kilómetros a distancia de mí. Pero como es espiritual, es allí la conexión de la paternidad espiritual, es por el Espíritu. Entonces no puede ser almática, del alma no puede ser. La paternidad yo la puedo tener a kilómetros de distancia, porque es por el Espíritu. Hay una conexión espiritual, hay algo espiritual que se desarrolla con el tema de la paternidad. Entonces, el apóstol Pablo le dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Para no usar de severidad, severo. Oye, el pastor que es malo, oye, el pastor que es mañoso, el pastor. No es que uno sea mañoso. En ocasiones, cuando se habla de la paternidad espiritual, uno tiene que ser severo muchas veces, porque de qué otra forma corregimos a los hijos. Porque si tú no corriges a tus hijos y dejas que tus hijos hagan lo que hagan, lo único que vas a hacer, vas a malcriar a tus hijos.
Pero vamos avanzando, creo que voy a quedar en la introducción nuevamente y vamos a tener tema para rato. O otro día usamos este texto como para ministrarlo. Para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación. Ser padre espiritual, escúchame bien, es tener una asignación y es tener una autoridad de padre que no se relaciona con ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. La autoridad que tiene un padre espiritual, y eso lo dijimos en algunos mensajes pasados, el único manto que va a evitar que Satanás pueda vencer a la iglesia es el manto de paternidad espiritual, no hay otro. Uno puede ser un apóstol con una visión continental, con una unción continental, un apóstol de continentes, con una hiper, macro, mega, apoteósica unción, pero si no tiene el manto o el diseño de paternidad espiritual, está señalado por el enemigo y puede ser afectado por el enemigo. Pero lo único que no va a ser afectado es el manto de paternidad espiritual. Porque el manto de paternidad espiritual es un manto que conlleva una autoridad de un nivel superior o que va más allá de los ministerios. Acuérdate que Jesús se vació en Pedro. Jesús también, lo vimos en otros mensajes, era padre espiritual. Se vació la paternidad. Y Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia que iba a levantar a través del fundamento apostólico, del fundamento de paternidad también, porque Jesús dijimos que era padre espiritual, sobre el fundamento de paternidad espiritual de ese nivel, porque fue un decreto dictado por Jesús. O sea, no lo dice un apóstol, lo dice Jesús mismo, que le prohíbe a Satanás: las puertas del Hades no van a prevalecer, ustedes no van a prevalecer. Aunque se levante el mismo infierno contra un manto de paternidad, no va a prevalecer contra esa autoridad, porque esa autoridad me representa a mí. Eso es lo que quiere, ¿está entendiendo? ¿Está escuchando? El manto de autoridad espiritual representa al mismo Señor Jesús. ¿Y qué dice? Primero Colosenses o segunda Colosenses, capítulo 2, versículo 14 y 15, que Jesucristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola a la cruz, despojó al principado, a las potestades, exhibiéndolo públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús venció, derrotó, destruyó el imperio de la muerte. Eso lo dice la Biblia. Por lo tanto, como Jesucristo es Padre y se vació en Pedro y declaró ese decreto de que las puertas del Hades no van a prevalecer, es escrituralmente verídico y cierto y real que el único manto que Satanás no va a poder vencer va a ser el manto de paternidad espiritual, porque es una autoridad que representa al mismo Señor Jesús. ¿Y quién fue el que venció a Satanás y a todo su infierno? Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Padre. Si Jesucristo dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y no me habéis conocido. Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos: no me han conocido como Padre, y hasta el día de hoy dice: no me conocen como Padre. Por eso que nuestros mensajes como casa paterna, yo a mis hijos los llevo a conocer a Jesús, no tan solo como el Rey, como el Señor, como lo que nosotros conocemos, sino como Padre también. Como Padre, porque Jesús es Padre. Entonces, cuando nosotros entendemos de que el único manto que le va a hacer frente en el último día o en la última hora de la iglesia es el manto de paternidad espiritual, porque allí está el mismo Señor Jesús representado. Hay varios textos que conectan esta revelación. ¿Por qué le llamo revelación? Le llamo por una cosa bien simple, porque eso no está escrituralmente, bíblicamente escrito en la Biblia, pero sí el Espíritu te lo puede revelar, te lo puede decir que es así. Y hay muchos textos que avalan esto. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, estaba con Elías y Josué, etc. Hay muchos más que lo hemos visto en otros temas. Entonces, el manto de paternidad espiritual es un manto que tiene una autoridad suprema. Es un manto que tiene una autoridad única. No hay otro manto como aquel.
Uno podrá ser, de hecho, yo puedo tener un ministerio quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, pero con todas las unciones que representan a cada don ministerial que Dios me ha dado, con todas las unciones, no puedo lograr llegar al nivel que tiene la autoridad de un manto de paternidad, porque ya allí cuando hablamos de paternidad, estamos hablando de un manto de autoridad, no estamos hablando de unción, estamos hablando de presencia del mismo Padre, de presencia del mismo Rey Señor Jesús, de presencia. Por eso que yo muchas veces digo que muchos años atrás, cuando comenzó la unción a manifestarse, empezó la unción a manifestarse, pero la unción, muchos hombres se corrompieron por la unción, porque la unción es el respaldo del Espíritu Santo, mi don apostólico, mi don evangelístico. El mismo Señor Jesús como Padre es la que se imparte a los hijos espirituales. Por eso que Jesucristo, al principio, que Él no vino a hacer lo que Él quería hacer, vino a hacer lo que el Padre le mandó hacer. Se imparte a los hijos espirituales y los hijos espirituales manifiestan la misma autoridad del Padre. Entonces, el manto, me va siguiendo, ¿verdad? Bueno, acá los de la casa ya manejan este tema, pero espero que ustedes lo... El manto de supremacía espiritual tiene que ver con la misma persona de Jesús. Tiene que ver con la misma persona de Jesús. Tiene que ver con lo mismo. Hay algunas fallitas técnicas parece, pero ya las vamos a desarrollar. ¿Estamos bien o qué? Sí. Entonces, cuando leemos nosotros, dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación. Estamos hablando también de discipulado y formación y no para destrucción. ¿Sabe usted que un padre espiritual siempre va a edificar la vida de un hijo espiritual? Nunca lo va a destruir, aunque pareciera que la edificación trae consigo pagar precios. Cuando la edificación o la formación de un padre espiritual es hacia un hijo, muchas veces los hijos tienen que pagar precios y precios caros, y no estoy hablando de un tema económico, sino que estoy hablando de decisiones. Es porque ese padre lo único que quiere es edificar a los hijos porque saben que los hijos tienen destinos proféticos. Cuando uno trabaja con paternidad, todos los hijos de un padre espiritual, todos tienen destinos proféticos. No hay ningún hijo que no tenga destino profético. Todos tienen algo, todos. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque cuando en la eternidad Dios diseñó a un hombre con la genética de padre espiritual, de esa misma genética de padre espiritual también Él diseñó los hijos espirituales que corresponden a ese padre. Por eso que Jesús le dijo, de los que me diste no perdí ninguno. Y por eso que también yo le digo que la paternidad espiritual es un tema de genética espiritual, del ADN espiritual que usted tiene como padre espiritual. Y eso es un tema maravilloso que un día lo vamos a tocar. Ahí también ahí derribamos también el tema de la paternidad del alma. Si la paternidad del alma nunca ha sido verdadera, no es cierta. La paternidad del alma no es cierta. No es cierta la paternidad. No es bíblica además la paternidad. Aunque diga el texto que Jehová de los ejércitos guarda el alma de los santos. Está bien, yo sé que Él guarda mi alma. Pero hablamos de paternidad. Bien. Escuche bien esto y vamos al tema. De la enseñanza y la formación que se recibe como hijo de Dios, depende, escuche bien, la manifestación que yo pueda tener a la creación. Acuérdese que la creación dice, que la Biblia dice que la creación entera gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y eso lo hemos visto en otros temas. Dice de que la manifestación gime con dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. No de la iglesia, de los hijos de Dios. Porque si hablamos de la iglesia, en la iglesia hay niños, hay adolescentes, hay jovencitos, hay adultos y hay gente madura en la iglesia. Son procesos. Entonces yo no puedo manifestar a un niño ni a un adolescente a la creación. Porque cuando yo me manifiesto a la creación es un tema completamente espiritual y además de revelación, porque la Biblia me enseña también acerca de la restauración, que hay cosas espirituales que se tienen que restaurar. Entonces, 1 Corintios es un texto muy conocido que nosotros ya lo sabemos.
13, 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Evalúese usted como miembro de este cuerpo hermoso que es la iglesia. ¿Qué nivel tiene? ¿Usted ya es un niño o ya es un hombre de Dios? Ahora, cuando hablamos acerca de ser niño y de ser hombre, debemos entender también quién soy yo dentro de la iglesia, porque a mí la palabra del Señor me dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, punto 1. Cuando yo soy llamado, cuando yo estoy en el mundo, yo antes pensaba que ser llamado era que Dios llamaba a todos los de la iglesia y escogidos, yo antes pensaba que ser llamado era que Dios llamaba a los del mundo y los escogidos eran los de la iglesia. No. Cuando la palabra del Señor habla de llamados, habla de la iglesia y de los escogidos, gente que hay en la iglesia que tiene asignaciones que son diferentes. Entonces, cuando uno es un llamado, uno es un recién convertido, y eso todos lo sabemos, es un niño en el reino, es un hijo, sí, tiene la potestad de hijo, pero no tiene la identidad de hijo todavía, pero es un niño, es un recién nacido como niño. Entonces, cuando somos llamados, somos recién nacidos, pero cuando hablamos de ser escogidos es porque ya no somos niños, ya sabemos que tenemos un destino profético, somos hombres y mujeres del reino, alguien que afectará a la creación. Ser un escogido por Dios tiene que ver con ser un hijo que tenga identidad de hijo, no solamente la potestad de recién convertido, sino que la identidad, y sabemos que la identidad de hijo la da un Padre espiritual, es la única forma en que yo pueda afectar la creación. Yo le digo a todos estos hermanos que quieren afectar la sociedad, que quieren afectar la política, empiecen a orar y búsquense un Padre espiritual, conéctense con su Padre espiritual, para que su Padre espiritual le dé la formación de hijo y además le dé la identidad de hijo, y allí lo que ustedes quieran hacer en la sociedad se va a afectar, pero un 100%, la sociedad con principios y valores bíblicos. Toda la gente que tiene conocimiento de Dios, todos los hermanos que tienen un llamado para afectar la sociedad. Yo creo en la iglesia que Dios va a usar en la sociedad, más que la iglesia que está en las cuatro paredes. Pero todos aquellos hermanos sí o sí deben de estar bajo un manto de paternidad espiritual. Ya sea que Dios lo haya conectado, que el espíritu de Elías lo haya conectado a su padre espiritual, o que hayan buscado un padre espiritual y ese padre espiritual lo haya adoptado como hijo. Pero sí o sí van a tener que buscar una paternidad, si no, no van a afectar la creación, no van a afectar la sociedad. Porque es que se hacen convocatorias grandes, ¿y cuánto? Van un puñado de personas, nada más. No se afecta la creación. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay autoridad. Frente al reino de las tinieblas, frente a los gobiernos, no hay autoridad. Aquí no significa que yo deba saber la Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Es un tema de autoridad, es lo que le hablaba recién. El único manto que va a afectar la sociedad es el manto de autoridad espiritual, de paternidad espiritual. Y si yo estoy bajo un padre espiritual, esa autoridad espiritual también a mí me imparte, me cubre esa autoridad espiritual, y donde yo vaya, lo que yo haga, de acuerdo a lo que está en el diseño profético mío, Dios lo va a respaldar y las cosas se van a provocar, va a provocar una conmoción. Mira, escúchame bien esto, wow. De los discípulos dijeron, y esto que trastornan, la iglesia no está trastornando a nadie. Alguien se levanta como caudillo y hace una convocatoria y va un puñadito de gente porque no hay autoridad, porque esa persona lo que debe hacer es estar bajo el manto de paternidad espiritual que trae la autoridad misma del cielo, y eso se le imparte, y con autoridad yo voy y me planto en
la ciudad, hacer una convocatoria y allí las tinieblas no van a poder hacer nada. Ay, si el manto de paternidad espiritual es la clave en este tiempo. Pero mantos de paternidad espiritual, padres espirituales. El apóstol Pablo nos dijo, podéis tener 1000 ayos, 1000 pastores, 1000 discipuladores, 1000 maestros, gente que un día te enseñó, que un día que te trajo al evangelio, que te enseñó, que te dio los primeros rudimentos, que te hizo caminar, que te discipuló, pero llega el momento en que el discípulo tiene que transicionar para tener la identidad de hijo, y allí es donde tú debes tener tu padre, allí es donde tú debes conectar con tu padre. Allí hay una conexión con el Padre espiritual. Si la clave para que la iglesia alcance su destino profético son los padres espirituales, no los apóstoles. Lo que le dije hace unos temas pasados, domingos pasados, cuando comencé el tema de la paternidad espiritual, no se me revelaba todavía, aunque tenía conocimiento, y lo único que yo hacía, manifestaba mi unción como apóstol, hasta que me di cuenta que el apostolado o lo profético o los ministerios que yo tengo son simplemente funciones, oficinas ministeriales. Y cuando asumí mi asignación de padre espiritual y comencé a moverme en la asignación de padre espiritual, la cosa comenzó a cambiar en mí. Y logré entender que ser apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro son funciones u oficinas ministeriales. Pero la asignación primera, la que me lleva a la autoridad, es la paternidad espiritual. Ese es el diseño correcto. Entonces, cuando empecé a moverme de acuerdo a la asignación de padre espiritual, las cosas se empezaron a cambiar. Hubo más violencia contra mí, claro, el reino de las tinieblas no se quedó quieto, y las puertas del Hades no van a prevalecer. Lo único que tenía claro es que haga lo que haga Satanás, no va a prevalecer contra mi vida, ni contra los míos, mis hijos e hijas espirituales, no van a prevalecer, porque entiendo que la asignación que yo tengo como padre espiritual, tengo la autoridad del mismo Señor Jesucristo como Padre espiritual, y tengo un decreto de reino que Él soltó, que las puertas del Hades no van a prevalecer. Por lo tanto, si yo me quisiera manifestar a la creación, tengo la facultad para hacerlo, porque tengo además de ello un Padre espiritual que me faculta que, aunque esté en Lima, en kilómetros de distancia, por el Espíritu nos conectamos. Y las tinieblas ven que ese es hijo de. Es hijo de. Esto es importante, el tema de la paternidad espiritual. Entonces dijimos que ser llamado es ser un recién convertido, es un niño, un hijo, pero con potestad de hijo, no con identidad. Ser escogido ya es saber y entender que uno tiene un destino profético. Ser un hombre de reino, ser un hombre con identidad de hijo. Un hombre que afectará la creación. Ahora, todo hijo de Dios debe ser formado. Todo hijo de Dios, todo. Aquel que tiene la potestad, como mayormente el que tiene la identidad de hijo. Todo hijo de Dios tiene que ser formado. Pero lo que más se rechaza en la iglesia es la formación. A la gente no le gusta ser formada. No le gusta ser formado. No le gusta que le digan que la vida que ellos están llevando está mal. Que la vida tiene que ser de acuerdo a los parámetros establecidos en la palabra de Dios. Alguien me dijo por ahí un día, ¿pero qué tiene de malo ir a un pub? Claro que tiene de malo, porque a mí la Biblia me dice que no sabéis que la amistad con el mundo es una amistad contra Dios. Pero cuando viene un padre espiritual a formar un hijo y le dice: hijo, ya no vayas a los pubs, pero pastor, o papá, o apóstol, si yo voy a los pubs solamente a escuchar música, a pasar un rato agradable con mis amigos, pero estás haciendo amistad con el mundo. Alguien me dijo: ¿pero qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo ir a una discoteca a bailar? Claro que tiene de malo. Claro que sí. Entonces, eso es formación. Un padre espiritual forma a un hijo a caminar por el camino correcto, por las sendas que él estableció. Ahora,
Como dijimos, todo hijo, todo aquel que es llamado a ser hijo, como aquel que tiene la identidad de hijo, tiene que ser formado. De alguna u otra forma, tiene que ser formado. Todo hijo de Dios debe ser formado. Mateo capítulo 20, versículo 6 dice, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Cuando nosotros somos llamados, debemos entender que no somos llamados para no ser formados. Así que si usted que me está viendo a través del internet cree que usted se convirtió a Cristo para ir a la iglesia, para recibir solamente las bendiciones del ministro que lo bendice, está equivocado, está equivocada. Usted fue llamado para ser formado, ya sea en la potestad de hijo o con la identidad de hijo, para ser formado. Usted no llegó a Cristo para estar calentando una banca. Ya déjese de estar calentando bancas. Lleva años calentando bancas. Lleva años calentando. Ya déjese de que si no lo saluda el pastor se va a sentir. O si que un hermano habla de usted, ya no va más a la iglesia. Déjese el cabro chico. Es hora de crecer. Es hora de buscar la identidad de hijo. Es hora de tener un padre espiritual para poder manifestarme a la creación. Mire, cuando uno es llamado, primero que nada, se llama para salvación. Aquí entramos todos a ser perdonados y redimidos por Jesús. Pero cuando Dios escoge a gente que fue llamada para salvación, los escogió para servir. Para servir. Hay gente que fue llamada para ser formada, pero hay gente también que dentro de los llamados fueron escogidos para servir. Usted no fue escogido para ser el number one, solamente para servir. Jesús en su palabra dice claramente que Él no vino para ser servido, sino que para servir. Nosotros los escogidos debemos tener claro que debemos ser capaces de dar nuestra propia vida en rescate de los demás. La Biblia me dice que aquel que guarda su vida, que busca lo facilito, que busca la comodidad, la perderá. Pero aquellos que están dispuestos a pagar el precio, esa la ganará. Ganarán su vida. ¿Y quién es la vida? Jesús. Ganarán su vida. Entonces, cuando nosotros somos escogidos para servir. Para servir con ministerios, para servir con dones, para servir con talentos, para servir a la iglesia. Y es más, cuando somos escogidos, somos también escogidos para tener la identidad de hijos, para manifestarnos a la creación. Oye, yo me pongo en la posición, cuando Jesús pisó la tierra de Gadara, Jesús no fue donde el endemoniado. El endemoniado vino donde Jesús a suplicarle que no lo echara de aquella región. Las veces que yo he tenido la posibilidad de salir fuera de Chile a ministrar, me acuerdo que un día andaba por ahí fuera de Chile y escuché en la plaza de armas de una ciudad, escuché que los demonios hablaban y decían, ¿y este qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Y yo cuando escuché eso le dije, gracias Señor, porque si yo lo escuché, porque estoy en la asignación correcta. Porque cuando tú estás en la asignación correcta, las tinieblas se levantan. Cuando todo es facilito, tranquilito, cuando no pasa nada, las tinieblas no te hacen nada, no estás en la asignación correcta. Me acuerdo una vez, una de las primeras veces que salí al extranjero el primer país que visité fue Argentina. Bendigo a los hermanos de Argentina, me han tratado muy bien. Y estábamos en Mendoza. Y yo tenía que ministrar en Rosario, y esa noche yo tenía que irme a Rosario a ministrar. Iba con el matrimonio que me albergó en su casa. Íbamos en el vehículo, en una autopista, y el vehículo de él de pronto se para el vehículo. Le dice a la esposa, le dice, vete con el apóstol, porque yo tenía que ver el tema del pasaje. Vete con el apóstol, le dijo, toma un Remi es taxi acá en Chile. Tomamos un vehículo, un taxi, un Remi que hay en Argentina. No camina una cuadra y el vehículo se empieza a incendiar, hermanos. Hijos, se empieza a incendiar.
nos bajamos rápidamente y empezamos a caminar por una avenida, íbamos cruzando y de pronto un auto, el auto se mueve y le golpea a la hermana aquí en el muslo. Vimos, no había nadie. Puras manifestaciones espirituales. Puras manifestaciones espirituales demoníacas. Eso pasa cuando uno está en la asignación correcta y tiene la identidad de hijo. Porque el enemigo no te va a tocar cuando tú eres simplemente del montón, donde no haces nada, donde tienes buenas intenciones por hacer cosas, pero no vas a provocar cambio, no vas a trastornar la sociedad. Si aquí ya es el tiempo de trastornar la sociedad, y la sociedad se trastorna teniendo la identidad de hijo, siendo un escogido, siendo hijo, siendo formado como hijo. Lo he dicho otras veces y lo voy a decir más adelante. Cuando llegamos a Cristo somos ovejas. Después de ovejas tenemos que transicionar a ser discípulos. Y el discípulo no es mayor que su maestro. Y después de discípulos, cuando conocemos la doctrina, cuando conocemos las primeras bases del Evangelio del Reino, debemos transicionar a ser hijos. Y aquí es donde necesitamos padres espirituales. Por eso que la palabra, el apóstol Pablo dice, pocos son los padres. Hay padres espirituales en la iglesia. Los padres espirituales de la iglesia existen. Y aquí hay algunos apóstoles que tienen renombre y ministros del Señor que tienen renombre y que no quieren buscar sus padres espirituales. ¿Por qué? Porque el estatus ministerial que tienen lo van a perder. No, al contrario, no logran entender que ese estatus ministerial se va a multiplicar, lo va a llevar ese manto de paternidad a otro nivel, y más encima lo que estamos hablando, le va a dar una autoridad diferente. Es todo lo contrario. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, si hasta el día de hoy tú has estado ministrando sin tu padre espiritual, ora al Señor, dile que el Espíritu de Elías sople tu corazón para que Él te conecte al padre espiritual correcto. Y ese padre espiritual lo primero que tiene que hacer es, como lo dijimos en el mensaje pasado, mi hijo amado, establecerte, reconocerte, potenciarte y darte la autoridad. Y como lo dijimos en otros mensajes, la bendición de la herencia cae sobre tu vida y tu ministerio se va a acrecentar. Por eso que los ministerios que están bajo paternidades espirituales son ministerios que rápidamente fructifican. Fructifican esos ministerios o esas asignaciones. Entonces, ser escogido significa eso, manifestarse. En la iglesia hay hijos llamados y escogidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia en ser llamado y escogido? Lo he estado diciendo todo este tiempo, todo este ratito. Es la posición que uno tiene. Diga conmigo posición. Es la posición que uno tiene. La posición de ser llamado, esto tiene que ver con ser salvo simplemente, como lo dije, ser un redimido, recién convertido, tener la potestad de hijo, pero ser niño o ser un bebé. Es ser niño, ser un bebé. Un niño, tú no le puedes mandar a hacer una obra de algo grande, de alguien grande. Un niño yo no le puedo pasar la llave de mi vehículo y decirle, anda, ve, anda a comprar, anda al centro. Lo chocan, se puede hasta matar. Pero la posición de ser escogido, esto tiene que ver con tener la identidad de hijo, porque ya cuando somos escogidos, acuérdate que Jesucristo cuando estuvo orando toda esa noche, después vino y Él llamó a los que Él quiso, a los que Él escogió. Primero llamó a varios y después se le escogió a 12 hombres. Escogido, y desde el punto de vista o del principio que ya lo hemos visto en otros mensajes, de que Jesús, el Padre espiritual, escogió a sus hijos. Ser escogido es tener una posición de hijo y tener la posición de tener la identidad de hijo, no la potestad. Y eso lo hemos visto en otros mensajes. Como llamados a tener la potestad y como escogidos, tenemos la identidad. No hay identidad sino primero se tiene la potestad, y eso es verdad. Yo no puedo tener la identidad antes de haber sido, o no puedo crecer a ser un hombre maduro sin antes haber sido un niño de pecho, un adolescente hasta esta altura. Entonces, solamente los que tienen la imagen del hijo, solamente los que tienen
la identidad del hijo, van creciendo para tener la imagen del hijo, la cual se necesita para manifestar. Primero, potestad, vamos resumiendo, significa ser llamado. Y cuando yo soy llamado al discipulado. Por eso que el Señor Jesús en primera instancia, o en un nivel más básico, dice: id y predicar el Evangelio, id y hacer discípulos a las naciones. Ir y llamar gente y discipularla es el primer nivel. Es cuando yo tengo la potestad de ser hijo. Cuando me llama el Señor para ser salvo, tengo la potestad. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Tengo la potestad y soy discipulado. Y lo vuelvo a decir, pero después del discipulado tengo que transicionar a tener la identidad de hijo. Necesito un padre espiritual. Y allí yo debo tener la identidad. Entonces tener identidad es llegar a ser escogido para ser formado como hijo. Ya no se discipula al hijo, sino que se forma al hijo. En primera instancia, lo más básico, cuando yo llego al Evangelio, cuando soy un llamado, soy discipulado. Discipulado. El discípulo no tiene mayor capacidad que la que le da su maestro. ¿Sabe por qué? Por una razón bien simple. Porque cuando yo soy niño y a mí me dan... Por eso, la Biblia nos enseña que nadie debe tener un concepto mayor de sí mismo que el que se debe tener. Si yo soy llamado y soy discípulo, yo tengo que tener el concepto de discípulo. Yo me acuerdo la primera vez que llegué a la iglesia Centro Cristiano. En ese entonces lo estaba ministrando el pastor José Miguel Cáceres. Hoy día es un apóstol de Colombia. Bendecimos al apóstol José Miguel Cáceres. Fue donde yo aprendí el discipulado, aprendí realmente el evangelio del reino. Empecé los primeros pasos para llegar a ser donde estoy. Así que honro la vida del apóstol José Miguel Cáceres. Me acuerdo que cuando yo comencé a discipularme, porque antes de ello estaba en otro ministerio donde no me discipulaba, y comencé a discipularme, lo primero que me dijo el pastor que trabajaba con el apóstol José Miguel en ese entonces, Carlos Martínez, que Dios lo bendiga, también el pastor, no sé dónde estará, que Dios lo bendiga, me dijo: tú vas a comenzar un camino de discípulo, pero tienes que entender que el discípulo no es mayor que su maestro. O sea, yo te puedo dar un cierto tipo de crecimiento. Hasta este crecimiento, hasta esta edad, yo te puedo tomar y te puedo llevar hasta esta edad. Pero como en esos años todavía no teníamos la revelación de la paternidad, nos quedábamos como discípulos y de allí de discípulos saltábamos al ministerio. Entonces, cuando yo soy llamado, soy discípulo, y el discípulo tiene un crecimiento, pero tiene un cierto nivel de crecimiento. Por eso que nuestra casa, Yeshua Ministerios, tiene un programa de discipulado que tiene primer paso, segundo, tiene ciertos niveles de discipulado, y luego de discípulo pasa al tema de ser hijo, pero todos no pasan al tema de ser hijos, son algunos. Porque Jesucristo llamó a algunos solamente, los llamó a ser hijos también espirituales, discípulos, a los cuales también después llamó como apóstoles, pero en síntesis, por la autoridad que tenía Jesús y por su asignación como padre, eran hijos también. Entonces, cuando yo soy escogido, tengo una posición que es diferente a ser un llamado. Si siquiera, mira, fíjate en este detalle, si siquiera como discípulo ya nosotros tenemos autoridad hacia las tinieblas, pero hay un riesgo. Por eso que Jesús le dijo, fíjate en este detalle: no regocijéis de que los demonios se os sujetan, de que se sanan enfermos. Regocíjate que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Regocíjense de eso. ¿Por qué? Porque sabe que hasta ese estándar, hasta ese nivel de discipulado hay riesgo todavía. Hay riesgo. Porque se trabaja y se maneja con unción. Pero la formación de un verdadero hijo de Dios te la da un padre espiritual, y ahí es otro cuento. Ahí es donde realmente empieza mi identidad, quién soy. Ahí es donde uno se puede parar donde sea y decir: yo soy, como lo dijo Jesús.
Cuando Moisés va, ¿en nombre de quién voy? Anda en el nombre de yo soy el que soy. Significa que allí el Padre Eterno le dio la identidad a Moisés para pararse delante de Faraón y decirle, yo soy. Yo soy. ¿Me vas entendiendo? Y aquí hay un tema pero maravilloso con la palabra yo soy. ¿Quién de ustedes puede decir yo soy? Yo puedo decir yo soy, porque tengo identidad y no es que me ponga en el lugar del gran yo soy, sino que puedo decir yo soy por la identidad que yo tengo y por la claridad que tengo del tema y de la revelación por el Espíritu que me ha dado. Entonces Jesús le dice, yo soy. Cuando van a apresarlo al Getsemaní, ¿qué le dijo? Yo soy. Y se desata la presencia del poder de Dios, que caen algunos en el lugar. ¿Se entiende? Entonces la formación te lleva al plano de poder pararte y decir yo soy. Por eso que las personas que tienen llamados para afectar la sociedad tienen que ser personas que están bajo mantos de paternidades espirituales, pero tienen que ser los correctos para pararse frente al gobierno, pararse frente a las autoridades y decir yo soy aquel que el Señor asignó para cambiar la realidad de este país, para cambiar la realidad de esta sociedad, para cambiar las leyes de esta nación. ¡Ay, Dios! Pero todavía la iglesia está haciendo el juego del niño todavía. Nosotros recién acá tuvimos una tremenda mujer de Dios que tiene un propósito de Dios tremendo en la sociedad, pero no quiso un manto de paternidad que la facultaría para poder pararse y decir yo soy. ¿Quién puede decir yo soy? Entonces, como lo dije, tener identidad es llegar a ser escogido para ser formado como a la imagen del Hijo, ser formado como hijo. Ahora, imagen de hijo te da paso a manifestarte como hijo. Te da paso a manifestarte como hijo, lo que le decía recién, manifestarme en la sociedad, manifestarme frente a quien sea, manifestarme frente al mismo Satanás. Ah, pero aquí está cambiando la cosa, usted dirá. ¿Acaso Jesús en el desierto nos enfrentó a Satanás? ¿O no? Claro que sí. Manifestarse como hijo, ¿qué significa? Es llevar la autoridad de Dios al lugar de asignación o al medio donde Dios te asignó para que lo afectaras. ¿Se va entendiendo? Manifestarse como hijo, teniendo la identidad de hijo, siendo formado como hijo, es llevar la autoridad del mismo Padre Jesús, del Padre Eterno, llevarla en ti, siendo el yo soy. Yo quiero decirle algo a la iglesia. La Biblia dice, escúcheme bien esto, y esto es profético. La Biblia dice que Jesucristo, cuando estaba en el monte de la transfiguración, dijo, es necesario que Elías venga primero. Entonces, lo que siempre he predicado, después viene Moisés. ¿Qué significa esto? Viene Moisés con la identidad del yo soy. Significa que aquellos diseños que van a afectar los gobiernos, las sociedades, son aquellos diseños de Moisés que dicen yo soy. Manifestarse como hijo es manifestar el yo soy en tu vida. Es pararte frente a la sociedad, es pararte frente a las tinieblas, es pararte frente al presidente, es pararte frente al Congreso de la República y decir yo soy aquel que Dios designó para cambiar las leyes de esta nación. Hay muchos que quieren hacer grandes cosas con buenas intenciones, pero están errados. No lo están haciendo bien, tienen buenas intenciones, pero lo están haciendo mal. El infierno está lleno de gente con muy buenas intenciones. ¿Sabías tú? ¿Por qué? Porque esto es un orden establecido que viene del cielo. Es un orden divino, no es a la loca. No es que yo quiero.
No es que yo pienso, yo quiero, no, es según mi asignación, según mi diseño. Si soy escogido para ser hijo, para tener la identidad de hijo, para ser formado como hijo, para tener la imagen del hijo. Y esa imagen de hijo te la da solamente un Padre espiritual aquí en la tierra. Y cuando tienes eso, se concreta que lo que viene es Moisés. Ese Moisés es el que te imparte, te forma y te lleva a la autoridad de poder pararte donde tú quieras y decir yo soy. Y decir yo soy. Le pido al Espíritu Santo que te haga entender todo esto. En cualquiera de estas posiciones la enseñanza es indispensable y necesaria en el discipulado y en la formación como hijo. Cuando se es llamado, se comienza un camino del discipulado como recién nacido. Como le dije hace un momentito atrás, se es un bebé, se es un niño. Se necesita leche espiritual para eso. Se necesitan palabritas lindas, livianas. Se necesita que te peguen en la espalda y saquen los chanchitos que cuando uno toma leche. Se le trata con delicadeza. Y eso es lo que yo no logro entender, que hay hermanos que llevan 30, 40 años en la iglesia y hay que tratarlos con delicadeza. Hay que tratarlos con pinza, porque si no se enojan y retiran la bendición. No diezman más, no ofrendan más, no hacen nada. La iglesia tiene que madurar, tiene que crecer. Padre, yo oro para que la iglesia comience el espíritu de Elías a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que ya la iglesia sea una iglesia conocida como la iglesia de los hijos y de los padres espirituales. La iglesia del yo soy, que afecten, que trastornen la sociedad, que afecten y trastornen los gobiernos. No sacamos nada con ir al Congreso a gritar, a patalear. No sacamos nada con ir al Congreso si no vamos en la asignación correcta. Así como a veces se juntan los apóstoles. Yo sueño con que un día nos juntemos todos los que tenemos esos diseños legítimos del cielo, de paternidad espiritual, con ese manto de autoridad, y vayamos al Congreso, vayamos a la moneda y decirle: nosotros somos, el yo soy está aquí para cambiar la realidad de esta nación. Allí las cosas van a cambiar. Y allí las puertas del Hades no podrán prevalecer. No van a prevalecer. No van a ganar. No van a triunfar. Porque el gran yo soy ya los venció hace 2000 años atrás. Entonces los niños necesitan leche espiritual. A los niños muchas veces hay que cambiarle ropa porque se ensucian. No muchas veces, siempre. A un niño tú le dices: no juegue en el barro. Se embarra. Lo llevas, lo cambias la ropa, todo eso. Al rato, ¿qué está haciendo? Jugando en el barro nuevamente. Los niños son así. El niño va creciendo. Yo ya no podría jugar al barro porque sé que mi crecimiento no me da para jugar al barro. No sé que sea la instancia donde a lo mejor esté con niños y juegue. Bueno, ahí me puedo dar un recreo. Pero bueno, fíjate este detalle. Cuando se escoge y sigue el camino a una formación como hijo marcado por un destino profético, primero que nada se le esfuerza. Dice: fuérzalos a entrar. ¿A quién le dice el Señor fuérzalos a entrar? El Señor le dice fuérzalos a entrar a los padres espirituales, a los hijos espirituales. Pero hay hijos lamentablemente que no van a querer entrar. Son hijos rebeldes. Son hijos, como dice la palabra de Dios, contumaces. Hijos rebeldes, contumaces. Hijos que no están dentro de la asignación, que no van a querer esa asignación. Porque acuérdate que tenemos albedrío propio. Por eso este es un tema de revelación. No es por sentimiento, no es por emociones. Una de las cosas que le critico yo a la doctrina evangélica, a la doctrina bíblica evangélica, no a la doctrina bíblica, sino que a los ministros que nos antecedieron a nosotros, que nos llevaron a un evangelio emocional, un evangelio almático, un evangelio de sensaciones, de emociones, un evangelio en el cual yo necesito solamente lo que me hace falta a mí en este tiempo de mi vida, pero no nos llevaron a estas asignaciones. Ahora se entiende, porque no estaba la revelación antes. También se entiende eso.
Pero un padre espiritual tiene que, para formar a un hijo, ya estamos hablando acerca de formar a un hijo, fuérzalo a entrar. Un verdadero padre espiritual tiene que forzar a entrar al hijo, al destino profético, a la identidad, al diseño. Si el hijo no quiere, no quiere. Padre, que desde no quiere, ya perfecto, no voy a gastar tiempo. Entre paréntesis, escuchen bien esto. ¿Sabes tú cuál es la diferencia entre una oveja a un hijo espiritual? La oveja está guiado por el buen pastor, ¿sí? El buen pastor. Cuando la oveja se descarría, ¿qué hace el pastor? El pastor va por la oveja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es bíblico? Claro, estamos de acuerdo. Pero cuando ya un padre tiene a un hijo espiritual y el hijo se le quiere ir, ¿sabes lo que hace ese padre espiritual? Ese padre espiritual que ha formado al hijo y le ha dado la identidad del hijo, y él sabe que es hijo, que no es una oveja, que de oveja transicionó a discípulo, que de discípulo transicionó a hijo, y que tiene una casa y tiene formación de hijo. ¿Sabe lo que hace ese padre espiritual? Lo deja ir, no lo va a buscar. No lo va a buscar, pero ¿cómo usted siendo un ministro de Dios, siendo un pastor? Pero es que yo estoy en la asignación de padre espiritual, no estoy en la asignación de pastor. Si estuviera en la asignación de pastor con un recién convertido, yo lo voy a buscar, no tengo problema. Pero cuando yo trato con mis hijos, yo no los voy a buscar. ¿Por qué? Porque son hijos que tienen la identidad de hijos, que fueron activados como hijos, que su genética se activó como hijos, y ellos se van, yo no los voy a buscar. ¿Cuál es el principio? ¿Dónde está el cimiento bíblico? El cimiento bíblico y el principio bíblico está en que el hijo pródigo, sabiendo quién era, se fue. Gastó todo. Llegó a desear comer las algarrobas que comían los cerdos. Y él pensó y dijo, pensar que en la casa de mi padre los jornaleros tienen deleites, tienen habitaciones, camas, todo. Y volvió a su casa. ¿Cuál es el principio de esto? ¿Cuál es la enseñanza? Un hijo espiritual, cuando se va, el padre no tiene que ir por él. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que ese hijo tenga que padecer, tenga que pasar tratos, situaciones que no las entendió con la formación, pero sí las va a entender y sí va a reconocer cuando esté apacentando cerdos, deseando comer las algarrobas. Lo que el padre espiritual no debe descuidar es seguir orando por él y viéndolo. Y cuando llega ese hijo no le va a reclamar. Solamente va a decir, ya era hora. Vamos a ponerte la asignación correcta donde tienes que estar. Porque un padre espiritual deja que el hijo se vaya. Porque es necesario que ese hijo tenga que padecer para poder terminar o concretar su formación de hijo. ¿Se entiende? Pero en la asignación de pastor, no, es diferente. Ya se me fue el tiempo. Y eso que voy apenas en la mitad nada más. Vamos a tratar de, si me dan unos minutitos más, por favor. Un verdadero padre espiritual disciplina al hijo. Cuando el hijo, escúchame bien esto, cuando uno es escogido para ser formado por un padre espiritual, el padre espiritual disciplina al hijo, lo corrige, lo reprende, y eso es lo que no le gustan a algunos, que lo corrigen, que lo disciplinan, y que se cree y que me viene a mandar, y que me viene a cambiar las cosas que yo tengo en mi vida. La Biblia a mí me dice que cuando uno recibe por hijo, un padre al hijo que recibe por hijo, valga la redundancia de la palabra, lo disciplina, lo corrige, lo reprende, y hay casos más extremos. Un día yo le pregunté al Espíritu Santo, le dije, ¿por qué, Señor, tiene que ser así? ¿Por qué tú no puedes venir y tocar mi corazón y tú pones el querer como el hacer de tu buena voluntad, como dice tu palabra?
El Espíritu Santo me dice es que la última decisión la pones tú. Yo puedo poner el querer como el hacer de mi buena voluntad en tu corazón, pero eres tú el que toma la decisión. Porque de lo contrario yo no te puedo forzar a hacer lo que yo quiero, porque tú tienes albedrío propio. Y ahí viene la respuesta. Y yo tengo que disciplinar, y yo tengo que corregir, yo tengo que formar, y yo tengo que reprender, yo tengo que azotar inclusive a mis hijos, porque la única forma de poder hacer que ellos entiendan es así. Y le dije, ¿pero por qué? Porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y porque la mente piensa de continuo el mal. Entonces la única forma es así. Y todo aquel que se recibe por hijo es hijo. Y si no se disciplina, no se corrige, no se forma como un hijo, es un bastardo. Hay muchos bastardos en la iglesia. Así de simple. Entonces, a un hombre que fue llamado a la asignación de ser escogido como un hijo, no se le da leche espiritual. Se le dicen las cosas claras, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Por eso que yo con algunos soy así, que tú sí seas sí. Cuando me invitan a ministrar por ahí en alguna iglesia, siempre le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué hermanos hay acá? ¿Qué ministro? Y el Señor me dice algunas veces, dale leche, o dale una palabra profética, o ministralos desde la asignación de padre, y los ministros de la asignación de padre. Y no le doy leche, le doy un buen asado. Por decir así, a un hombre que fue llamado a eso, escúchame bien esto, un ministro de Dios no debe intervenir en los tratos que tenga directamente con Dios. A una oveja que está siendo tratada por Dios, escúchame bien esto, cuando se es llamado y se es oveja, Dios no trata a esa oveja, la pone en las manos de un pastor para que las pastoree, y de un maestro para que le enseñe. ¿Sí? Para que le enseñe. Cuando se crece a ser discípulo, allí uno empieza ya conoce el reino, conoce la autoridad y se le delegan ciertas funciones. Es como la práctica, es como hacer la práctica de lo que tú aprendiste acá como oveja para transicionar a discípulo. Y empiezas a hacer la práctica en conocimiento o enseñanza y acción. Aquí solamente es enseñanza como oveja y guía, pero acá es conocimiento, te enseñan, pero también el Señor te pide que obres. ¿Sí? Obres. Pero cuando aquí en este proceso es muy difícil que Dios te comience a tratar, es difícil, por eso que no sé si a usted le pasó. Cuando usted se convirtió a Cristo, iba a la iglesia y estaba siendo discipulado, todo bonito, lo que usted quería, allí estaba. Era una cuestión pero preciosa. Yo lo pensaba y Dios me lo daba. Y de repente eso se acabó. Se acabó. Oye, yo recuerdo, y con esto termino, yo recuerdo que una vez venía Navidad y yo estaba metido en ese tema de Navidad. Ahora ya no me interesa porque esas fiestas son paganas. Entonces, cuando yo tengo una hija y mi hija estaba pequeña, y yo dije, Señor, necesito dinero, no estoy trabajando, necesito dinero, Señor, quiero comprar un regalo a mi hija. Y yo estaba recién convertido, Señor, no estoy trabajando, estoy desempleado. Y un día fui a la iglesia y oré y me venía para la casa y de pronto el Señor me dice, detente, escucha una voz que me dice, detente, creí que alguien me estaba hablando. Y me dice, mira a tu izquierda, y miré a mi izquierda, y había plata botada, había como 90,000 pesos botados. Y tuve para pasar esa Navidad. Lo que pensaba, lo que tenía, era una cuestión pero extremadamente de maravilla. Era una cuestión pero linda, preciosa. Lo que yo pensaba, ahí estaba. ¿Por qué no pensé tener un auto, una casa, tal vez? No, porque pensaba como niño. Entonces, es muy difícil que Dios te trate aquí, porque Dios te lo da todo, te regalonea. Pero cuando tú entras a la formación es diferente. Ahí hay tratos. Allí hay tratos allí. Allí el tema cambia. Allí Dios te empieza a tratar. Allí empieza a decir, a ver si realmente tienes la madera que eres.
Así realmente si eres escogido, no. ¡Ay, Señor, qué pasó! Ya no me respondes, ya me dejaste, Señor, ya no me regaloneas. No, porque ya no eres un niño. No, porque ya no eres un bebé, pues hombre, ahora es un hombre machote. Es un hombre, es una mujer, ya no te puedo regalonear. Allí viene formación y allí Dios interviene en tu vida y allí muchas veces Dios te hace pedazo. Y sabes tú, un padre espiritual nunca se tiene que meter en el trato que tiene Dios con los hijos que tienen identidad, que son escogidos para ser formados. Nunca se debe de meter. Tú te metes con Dios. Es más, a veces Dios está formando a ese hijo, te está ayudando a ti para formarlo. Y tú te metes, ay, ¿qué le pasó? Vamos a orar por esto, vamos a orar por esto otro, Señor. Yo te pido esto otro. Y Dios dice, válgame, no he entendido nada. No he entendido ni como padre espiritual, no he entendido ni como formador, no he entendido nada. Si soy yo que está metiendo. Por eso es que cada vez ahora, cuando alguien me dice esto, yo, Señor, ¿qué hay de él? No, yo tengo mis manos metidas ya, perfecto, no me meto. Yo ya aprendí a no meterme en lo que después me llega a mí. Es como el paraguas. Te está lloviendo sobre mojado. Y yo voy y me pongo como paraguas, me llueve a mí. No. Un verdadero padre cuando llama, o un hombre que fue escogido, asignado a esto, un hombre que ha sido asignado para ser formado, los tratos de Dios son muy fuertes, los tratos de Dios, pero ¿sabes? Al nivel que Dios te trata es el nivel de tu asignación. Recién le contaba a mis hijas espirituales una situación que pasó el viernes pasado, donde yo digo, a mí nada más me pasa eso. Pero hay otros que también le pasan, se ríen, acá se están riendo, se están riendo. Yo les conté con mis hijas y mis hijos espirituales, yo tengo confianza. Les conté la situación que me pasó, porque el mismo diablo se me presentó. Entonces, y a mí nada más me pasa eso. A mí nada más me pasa. Entonces Dios a veces trata con los... No a veces, para formar a los hijos, los trata. Porque a mayor asignación, mayor es el trato. Señor, dame unción. Señor, dame tu presencia. Señor, yo quiero ministrar y que tu presencia... Ya, perfecto, ni un problema. Te meto al desierto, te meto en mis tratos, te meto allí, te meto allá. Señor, quiero predicar tu palabra por las naciones. Señor, quiero ser padre espiritual. Perfecto, pero hay un texto que leímos en los anteriores mensajes. ¿Qué padecimientos pasa un padre espiritual? Son peores que un apóstol. Son padecimientos peores de los que pasa un apóstol. Pasa un padre espiritual. Señor, yo quiero ser... Hay algunos que dicen, yo tengo tantos hijos espirituales, no siendo padres espirituales. Satanás lo mira y dice, ¿quieres asignarte como padre espiritual? Perfecto. Dios, tengo derecho legal. Perfecto. Y va y empieza a tratarlo. Entonces allí es el enemigo que te empieza a tratar. ¿Por qué? Porque como decía mi padre natural, allá mi padre te metiste bajo la pata de los caballos y estás siendo pateado. O te pusiste en camisa de 11 varas, que te quedaba grande y ya no puedes caminar. Asignación correcta. Entonces un padre... Cuando uno es escogido para ser formado, para ser a la identidad de hijo, para que se manifieste el padre espiritual, lo que no debe hacer, escúchame bien, es meterse en el trato que tiene. Volvimos al tema anterior, la diferencia entre una oveja y un hijo espiritual. La oveja se va, el pastor va por la oveja, voy por la oveja, la asignación de pastor. El hijo se va, que ya sabe que es hijo, que tiene la asignación de hijo, que ya sabe el tema. Yo no lo voy a buscar, porque él va a tener que llegar un día, va a tener que pisar fondo a lo mejor, pero va a tener que llegar un día. Y Dios, fíjate lo que hace. Este hijo pródigo lo malgastó todo, y fue de a poquito, 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 de a poquito. Es por eso que yo les digo, sean sabios. No esperen a que Dios los trate de una forma en la cual tengan que desear comer las algarrobas de los cerdos.
sean sabios, digan: si yo soy llamado como hijo a una casa, y si ese hombre es mi padre espiritual, y si ese matrimonio son mis padres espirituales, yo no tengo nada más que hacer que ponerme en la posición correcta y decir: aquí estoy para ser formado. Más bien si tienes un llamado. Y así te vas a evitar hartos problemas. Hartos problemas. Bien. Al escogido se le debe dejar en claro que por causa de él, el Padre acortó los tiempos. Así que se debe poner en el aceleramiento sobrenatural en su vida de escogido, de formado y de hijo. Pero lo vamos a dejar para el próximo domingo, porque ya se le fue la hora. Así que quiero invitarlos que si usted siente en su espíritu el ser un hijo, déjese formar como hijo. Ya no sea más un llamado. Pregúntese usted que está en casa: Señor, ¿soy un llamado o soy un escogido? Si soy escogido, entonces conéctame con mi Padre espiritual para que Él me forme, para tener todas aquellas bendiciones y estar bajo esa autoridad y tener esa autoridad que va a parar al diablo. Y voy a poder decir: yo soy, para poder lograr mi destino profético. Porque si usted sigue así, vamos a seguir siempre en lo mismo. Los invitamos todos los días domingos, si usted es de acá de Concepción o de los alrededores, en Oncolmo 727, a eso de las 10:30 o a las 11, los invitamos para que compartan con nosotros estos temas maravillosos. Y mientras cortamos la transmisión, ustedes acá se paran porque voy a orar e impartirles para que sean bendecidos. Dios les bendiga.